Saludos a ustedes. Mi esposa y yo les mandamos cariñosos saludos con el deseo de que este video les encuentre a ustedes en la mejor salud física, mental, emocional, espiritual, y que en todo estén progresando, como dice el apóstol Juan, en todo, en general, como su alma prospera. De esta forma, nosotros se darán cuenta que hemos primeramente enfatizado que oremos unos por otros porque esto es lo mejor que podemos hacer para todos. Este es el mejor apoyo que podemos dar. Y a través de los 8 últimos videos que hemos mandado, hemos seguido un hilo de discernimiento sobre la escritura que nos pueda fortalecer nuestra fe. En esta ocasión les suplico a ustedes que abramos la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Para Pablo, la fe y la conducta están fundamentalmente entrelazadas. En esencia, la fe es el amor del poder del Espíritu Santo en acción, en la vida del creyente. Y todo lo que uno hace es creer. Pero la fe no la produce el ser humano, sino que es un don de Dios. Es la fe de Jesucristo lo que imitamos. Y Dios nos capacita y nos fortalece para llevarlo a cabo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y si ustedes leen Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque una vez que nosotros recibimos esa fe, entonces andamos en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos y vivamos en ellas, por la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Quiero decirle a ustedes que Romanos es el tratado teológico del apóstol Pablo. Es tremendamente impactante, es la carta que muchos líderes cristianos escudriñaron y entendieron en medio de los conflictos, los retos y las pruebas en todo tiempo. Pero para Pablo, la fe y la conducta están fundamentalmente entrelazadas, como lo he dicho anteriormente. Entonces, la fe y la conducta son el aliento y la sangre de la vida cristiana. En esencia, los signos gemelos de la vida que proclama el Evangelio de Jesucristo. Pablo dedica muy poco tiempo a abstracciones, generalizaciones. Había un maestro en la Universidad Nazarena que decía, no les den el sartén sin mango a la congregación, a los hermanos, a los laicos en la reunión de cristianos, sino denles un sartén que tenga un mango que puedan ellos utilizar. Para Pablo, vuelvo a repetir los términos generalizaciones, abstracciones, no eran tan importantes, sino a salvo que estos, como cualquier otro pensamiento cristiano, humano, digamos, sean incorporados a la vida revitalizada que trae consigo el Evangelio de Jesucristo. Tiene que ser relevante a la experiencia del ser humano. De hecho, ese es el punto de los capítulos del 12 al término de la carta de Romanos, al capítulo 16. Incluso un vistazo al comienzo de la sección. Veamos entonces Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Esto nos indica que Pablo, por lo que leemos y discernimos en esos dos versículos, está tejiendo la carta con hilos de muchos colores. Desde el primer capítulo de Romanos está él conectando muchos temas para venirlos a concluir acá en Romanos 12 como un paso más aún internamente al discernimiento de lo que Dios nos ha revelado. Indica esto, pues,
que Romanos, en lo que Pablo está haciendo aquí en esta carta, no se trata de enlaces verbales y ecos, sino de temas principales que ha venido desarrollando y que ahora deben de ser replanteados, como una sinfonía, digamos, en una nueva tonalidad tal vez, pero fácilmente reconocible por todos los que han venido siguiendo el discernimiento de lo que el Romanos declara, excepto por los sordos al tono. Vean ustedes en el texto de Romanos 12, 1, 2. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las misericordias de Dios, del versículo 1, generan un atractivo para quienes las conocen, las han experimentado, las han vivido, las han recibido. La renovación y armonía del cuerpo y la mente recuerdan del versículo 2 la escena de la devastación también de lo que Pablo dijo en el capítulo 1 y la inversión inicial de esta situación del capítulo 4 y especialmente la promesa de restauración que comienza en el tiempo presente en el capítulo 8. Pero en caso de que alguien piense que a pesar de todo lo dicho anteriormente, el argumento salta del capítulo 8 al capítulo 12, el impulso profundo de estos versículos es que los cristianos, tanto judíos como gentiles, ofrecen ahora al único Dios verdadero el culto sacrificial y completo y final en el que se realiza el culto de Israel, en lo que viene a culminarlo todo. De hecho, es gracias a los capítulos del 9 al 11 que Pablo puede explicar ahora cómo es que todos los indicadores de los capítulos del 1 al 8 pueden llegar a realizarse y cumplirse entonces ahora en el contexto de la comunidad de creyentes en Cristo. No es sorprendente que en varios puntos de esa sección Pablo parece hacer eco y desenvolver, desmenuzar y exponer las enseñanzas de Jesús. Por supuesto, también incluye la escatología, inclusive estos mismos versículos del 1 al 2 de Romanos. Se basa explícitamente, por decir, en la noción o visión judía, especialmente del segundo templo, del primer siglo, cuando Jesús vino a anunciar las buenas nuevas del Evangelio, de que la historia del mundo se divide en dos eras, la presente era y la era venidera, e insiste en este texto de Romanos en que las dos se superponen y los cristianos pertenecen a esta última, la era venidera. No se trata entonces de que el Evangelio y el poder del Espíritu simplemente capaciten a los cristianos para hacer algo de lo que otras personas anteriormente han tratado de hacer. Se trata más bien de que el nuevo día ha comenzado a amanecer. Esto está de acuerdo al capítulo 13, versículo 11. Y que quienes pertenecen al Mesías deben vivir en su luz en lugar de la oscuridad del mundo actual. Pablo no veía a Jesús simplemente como el Mesías y Señor crucificado y resucitado, sino también como aquel cuya enseñanzas articulaba el modo de vida propio de la nueva era que él vino a inaugurar. No hay que olvidar que esto no reduce a Jesús a la condición de mero maestro moral, ni pone en duda la centralidad de su muerte y resurrección. Este punto se subraya con otra reflexión introductoria. El modelo de la vida cristiana que Pablo establece aquí
incluye el llamado a no dejarse vencer por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Y esto lo inicia en este capítulo 12 y lo enfatiza. Este desafío, que resume gran parte del capítulo inicial, se desarrolla más adelante en el capítulo 15, versículo del 7 al 8, donde su fundamento cristológico se hace explícito. El modelo de vencer el mal, no por medio de la venganza, sino por medio del sufrimiento paciente y la confianza en la justicia de Dios, que proclama el capítulo 12. Es uno de los temas más llamativos del cristianismo en su inicio. Y esto es lo que vino a instruir, inspirar, fortalecer por la presencia del Espíritu Santo a aquellos mártires que en el principio del cristianismo enfrentaron con mucha fortaleza y con mucho ánimo los retos que vendrían en el principio del cristianismo y que vinieron a ser ejemplos, testimonios a aquellos que se encontraban alrededor de ellos. Y ese es uno de los temas más llamativos del cristianismo, pues, en sus principios. Grandes temas teológicos y cristológicos parecen ser silenciados en esta sección, pero no tenemos que mirar muy lejos para ver que su falta de mención explícita es una señal, no de que se olviden, sino de que se proponen en todas partes de la narración. El capítulo 12, versículo del 1 al 2, viene a ser una introducción y fundamento del resto de la carta a los romanos. Los 5 capítulos del 12 al 16, a su vez, Pablo divide estos en dos secciones principales. El capítulo 12, versículo del 1 al capítulo 15, versículo 13, es una sección. La segunda sección empieza en el capítulo 15, versículo 14, al capítulo 16, versículo 27. Si ustedes observan y disciernen y leen atentamente la carta, van a encontrar bastante inspiración e impacto que viene a ser traído a través del mensaje del Espíritu de Dios. En los capítulos 12 y 13, ahora, observamos un estilo literario llamado circuncéntrico, que es muy aparente en la oración del Padre Nuestro, que en otro video anterior lo habíamos visto. Por ejemplo, si ustedes ven en la gráfica en la pantalla, las divisiones de cómo la cita de la letra A se conecta con la cita de la letra A al final, como Romanos de la cita de la letra B se conecta con la letra B, y el centro viene a ser el énfasis del punto de toda esta sección. Romanos 12, 1, 2 establece la obligación del cristiano en el amanecer del siglo venidero, que se une con el capítulo 13, versículo 11 al 14. El llamado a la unidad y al amor, capítulo 12, versículo 3 al 8 y versículo 9 al 13, corresponde a su vez con el capítulo 13, versículo del 8 al 10. Y esto deja en el centro la sección del capítulo 12, versículo 14 al capítulo 13, versículo 7, tratando desde dos ángulos diferentes el reto de vivir como ciudadano del reino de Dios, la esfera del Espíritu. Como Jesús suplicó esto, y muy conectado a la oración de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, si ustedes se dan cuenta. Mientras que al mismo tiempo, vivir de esta manera en el mundo presente con sus diversos desafíos hará del cristiano, del creyente en Cristo, un verdadero hijo, hija de Dios. En particular, los dos primeros versículos del capítulo 12 de Romanos
¿ok? Que el fundamento de toda la obediencia cristiana es que los que están en Cristo ahora, habitados por el Espíritu, deben ofrecer a Dios el verdadero culto sacrificial al que el culto del templo de Jerusalén había apuntado desde siempre. Vean ustedes que el templo, el tabernáculo, se dividía en tres secciones: la buena voluntad, la agradable voluntad, la perfecta voluntad de Romanos 12, capítulo 2, 12, versículo 2, nos muestra la corte, el lugar santo, el lugar santísimo, hasta llegar a la presencia de Dios. Esto está en relación a mucho de lo que Jesús enseñó también. Y en Romanos capítulo 2, entonces, versículo del 1 al 2, nosotros nos damos cuenta, si han abierto su Biblia ahí, les tengo la cita en la pantalla. El segundo versículo no desglosa el primer versículo, sino que lo acompaña como el comienzo de toda la sección. Esta es la introducción a la siguiente sección de los capítulos del 12 al 16 de Romanos. De acuerdo a lo dicho desde el principio de la carta, Pablo ve la nueva era largamente esperada en el judaísmo como la que irrumpe en la era actual con el Mesías. Jesús empieza su ministerio proclamando: arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Y entiende que los cristianos viven en su punto de intersección, en esa intersección entre la era presente y la nueva era de la revelación de Dios a través del derramamiento del Espíritu. Viene entonces a traer a aquellos que creen y abrazan el Evangelio de Jesucristo, viviendo en la intersección entre la era presente y la era que está viniendo, necesitando constantemente rechazar las presuposiciones o las presiones inclusive de la era actual y estar abiertos a la vida de lo nuevo, la vida ofrecida en el Mesías. Los primeros versículos de Romanos capítulo 12 ofrecen un delicado equilibrio entre el sacrificio y la plenitud. El sacrificio del versículo 1, la plenitud del versículo 2. Entre una ética de abnegación y una de autodescubrimiento. Sin embargo, incluso el autodescubrimiento es el descubrimiento de la nueva persona, del nuevo yo en Cristo, que uno está llamado a ser en Cristo y por el Espíritu, por la capacitación del Espíritu Santo, que es Dios mismo obrando en uno. No el descubrimiento de una verdad o inclinación oculta que siempre estuvo presente. La gracia llena la naturaleza, pero solo, o sea, la gracia llena la naturaleza humana, pero solo haciéndola morir. El sacrificio del versículo 1. Y vivificándola, la renovación del entendimiento del versículo 2. Exactamente es esto que Jesús enseñó en el capítulo 8, versículos 34 y 35 de Marcos, si ustedes verán. Entonces, tenemos aquí el versículo 34 del capítulo 8 de Marcos. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hay todavía, como alguien acostumbraba a decir en un tiempo, hay todavía muchos cristianos, muchos hijos de Dios, que todavía tienen becerros de oro que hay que derretir y desarraigar de la vida de aquel creyente. Entonces, exactamente como esta enseñanza de Jesús, el camino del autosacrificio es el camino de la autorrealización, pues mediante la verdadera adoración integral de todo el ser, las personas descubren con sorpresa que se
que ser verdaderamente humano no es lo que la era actual supone, no es lo que el mundo nos indica que debemos de ser. Y quizá las características más llamativas de estos versículos, Romanos 12, versículos 1 y 2, es que quienes son justificados en Cristo y habitados por el Espíritu pueden, deben y hacen regularmente el agrado de Dios. Que Dios se deleita en ellos, no solo porque se manifiestan en Cristo, sino por lo que son, por lo que están convirtiéndose en hijos e hijas de Dios y están comenzando a hacer y a reflejar al mundo. Yo les suplico a ustedes que estemos en paz, tranquilos. Hay bastante que discernir en todo lo que se dijo. Hay mucho, mucho más de lo que puede uno ir y entender, pero que Dios les bendiga, bendiciones, paz y descanso en Cristo. Por hoy estaremos próximamente juntos en Cristo Jesús. Amén.